Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes ahí en casita. Y todos aquellos que nos están sintonizando por primera vez, Dios les bendiga. Un placer tenerles aquí con nosotros a través de este medio. Deseamos y oramos de todo corazón que Dios pueda bendecir también sus vidas, al igual que las nuestras. Así que vamos a dar inicio, mis hermanos, a esta tarde a la palabra de Dios. Y oremos para que Dios bendiga nuestros corazones, que Dios pueda hablar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, y que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Yo sé que siempre que la palabra de Dios es expuesta, Dios trae el alimento apropiado, adecuado, aquel que necesitamos para el día a día. Dios no se equivoca al hablar a nuestros corazones. Él siempre trae el alimento a tiempo y la palabra necesaria para cada situación de nuestra vida. Así que vamos a darle gracias a Dios por este precioso domingo que el Señor nos regala, pero también vamos a pedir que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones y que pueda ministrarnos a través de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos permitido llegar a un domingo más. Gracias, Señor, porque durante la semana nos has cuidado, por el trabajo que nos has dado, Señor, por la salud, por la protección divina, Señor. Gracias te damos por todas aquellas cosas maravillosas que haces día a día en medio de tu pueblo. Señor, sabemos que en estos tiempos difíciles posiblemente la fe de muchos está siendo probada, pero oramos para que tú nos des la fortaleza, para que tú nos ayudes, Señor, en medio de la prueba y de las situaciones difíciles, para que en estos momentos, Señor, tal vez de dificultad, tú, Padre Santo, fortalezcas aún más nuestra fe y que podamos realmente ser aquellos cristianos que decimos ser, Padre, en tiempos normales. Que nuestra fe que decimos tener, Señor, ahora que está siendo probada, realmente se muestre como evidencia de que realmente estamos en la fe y somos lo que decimos ser. Padre, una vez más, te damos a ti la gloria. Gracias por permitirnos estar aquí en este momento escuchando tu palabra. Gracias por aquellos que nos escuchan por primera vez. Sabemos, Señor, que no es casualidad, que tú tienes una palabra adecuada para ellos también. Dios los bendiga en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quisiera que me acompañaran mis hermanos en esta preciosa tarde a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Y vamos a reflexionar sobre estos textos, en particular el versículo 5 al versículo 7, que son los textos en cuestión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 15. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura entonces: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo
en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Escuche versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mire lo que dice Pedro. Dice, yo estoy de salida ya. Yo estoy de salida. En breve debo abandonar este cuerpo. Pero procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y me gusta lo que dice también el versículo 12. No dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis ya confirmados en la verdad presente. Oiga bien, hermano. Yo sé que muchas de estas cosas las hemos oído tal vez una, otra y otra y otra vez. Pero como el apóstol Pedro decía, no podemos olvidarnos de estas cosas. Y la razón por la cual debemos de recordarnos constantemente acerca de esto es porque es necesario y porque tendemos a olvidarnos de aquellas cosas esenciales, básicas de nuestra fe cristiana. Es muy fácil en este mundo y en estos tiempos perder el norte, perder la dirección. Olvidarnos hacia dónde vamos, olvidarnos de las promesas, de la razón por la cual estamos aquí, mi hermano. De la razón por la cual nos llamamos cristianos, de la razón por la cual estamos buscando a Dios. Somos tan fáciles los seres humanos de distraernos con tantas cosas que se nos olvida muchas veces hacia dónde vamos. Y cambiamos nuestras metas principales por cosas que realmente no son esenciales, que son temporales, que son de la vida presente. Y se nos olvida la vida eterna. Se nos olvida de estar sembrando para el reino de los cielos. Y por eso el apóstol Pedro tenía esto en su corazón. Y él decía, yo deseo realmente que después de mi partida ustedes puedan recordar, tener memoria de todo esto que se les ha venido enseñando una y otra y otra y otra vez. Porque es importante, mis hermanos. Así que en esta tarde, si Dios me permite, yo quiero enfocarme en el versículo 5 al versículo 7. Que son los ingredientes para vivir una vida fortalecida, una vida espiritual, se puede decir plena, una vida entera, espiritual, completa, en la atmósfera espiritual. ¿Ok? Así que dice el versículo 5, si me acompaña nuevamente, por favor. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia, por esto mismo deben añadir a vuestra fe virtud. Y a este ingrediente o cualidad de la virtud deben de añadirle una pizca de conocimiento. Y al conocimiento un tantito de dominio propio. Y al dominio propio otra pizca de paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Esos son los ingredientes, mis hermanos, esa es la clave para vivir una vida que a Dios le agrada, para vivir una vida plena, una vida completa, se puede decir, en toda la atmósfera o en el sentido espiritual. Amén. Así que, versículo 5, vamos a tratar de terminar cada parte de estos textos, si el tiempo nos alcanza, pero si no lo dejaremos pendiente para la próxima. Entonces dice Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 5 de su segunda carta. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Si yo preguntara cuántos tienen fe, estoy seguro que todos o la mayoría de los que nos escuchan podrán decir con certeza, yo tengo fe. ¿Y qué es fe? Para los que no saben, bueno, fe es la confianza, el creer en algo o en alguien. Nosotros tenemos la confianza plena, la seguridad de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para rescatarnos de nuestra condición pecaminosa, caída, por causa del pecado. Y hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros para darnos vida eterna juntamente con Él. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Y creemos que en ningún otro hay salvación, que Jesús es el único medio para poder llegar al Padre. Jesús mismo lo dijo,
que es a través de Él que podemos llegar al Padre, y que el que conoce al Hijo conoce también al Padre. Así que si a esa fe, dice Pedro, nosotros debemos añadirles el ingrediente de la virtud. Y bueno, vamos a definir lo que es la virtud en este sentido o en este texto. La virtud viene de una palabra griega, arete, que en el griego se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad, óigame bien, que le ganaba a una persona la estimación pública. Pero también la palabra significa propiamente hombría o valor, excelencia moral y bondad. Por eso dice Filipenses capítulo 4 versículo 8, por lo demás, hermanos, óigame bien, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe por qué muchos no quieren acercarse a Dios hoy en día, mi hermano? Por el mal testimonio que muchos están dejando. Por el mal testimonio de aquellos que se dicen ser cristianos, pero que están dejando mucho que decir. En una ocasión, Cristo mismo le reprochó esta horrible condición, actitud a los escribas y fariseos. En Mateo capítulo 23, versículo 13, usted recordará que el Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Es decir, ni ustedes terminan de convertirse, y aquellos que quieren acercarse a Dios, ustedes mismos los echan fuera. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entran se los impediste. En Lucas 11:52. Y este mismo texto en Biblia Lenguaje Sencillo lo dice de esta manera: qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley, porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros le conozcan. Y eso, hermano, hoy en día también lo estamos viviendo. Por el mal testimonio de muchos que se dicen ser cristianos, están estorbando la entrada de aquellos que se quieren acercar a Dios. Ciertamente hay algunos que por rechazar y desobedecer la palabra tropiezan, que no es culpa de nadie, de ellos mismos. Y el apóstol Pedro lo dijo de esta manera, 1 Pedro 2:7, para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, que algunos que por rechazar y desobedecer la palabra tropiezan, pues bueno, ¿verdad?, recibirán el fruto de sus acciones. Pero hay otros que por su mal testimonio están haciendo tropezar a otros, y de estos dice Jesús que mejor les fuera atarse una piedra de molino y echarse al mar. Marcos capítulo 9 versículo 42, en Biblia de las Américas dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino y de las que mueve un asno, y lo hubiera echado al mar. Por esta razón dice Pedro, hermanos, que añadamos a vuestra fe virtud. Es decir, añádele buena conducta. Si dices que ya eres hijo de Dios, entonces, hermano, debes de añadirle una buena conducta, una buena actitud, una que es digna de alabanza, de elogio. Amén. Recuerde que la palabra virtud habla de valor, de excelencia moral, de bondad. Es una de las virtudes muy hermosas en las vidas de los seres humanos. ¿Acaso a ti no te han felicitado algún día por alguna virtud que tú tienes? Y han dicho: qué persona más increíble. Es tan generoso, es tan bondadoso, es tan educado, es tan amoroso, etcétera, etcétera. Y te hace sentir bien. Y eso da cierta credibilidad, confianza, para que las personas crean en ti, se acerquen a ti.
Por eso dice la palabra, a vuestra fe añádele ese grado de virtud, ese sazón de virtud, que la gente cuando vea o cuando sepa que eres cristiano, tenga forma de comprobar a través de tus hechos, de tu buena conducta, esa fe que dices tener en Dios. Pero qué triste es ver lo contrario. Personas que se dicen ser cristianos y de repente aquellos que no lo son comienzan a hacer comentarios negativos y decir, ¿para qué voy a ser hipócrita? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como aquel, como aquella, como este, como el otro? Que dicen que son cristianos y viven peor que uno. Eso es terrible, mis hermanos. Eso es terrible. Así que no es suficiente solamente decir yo soy cristiano. No es suficiente solamente decir yo creo en Dios. Esa fe, hermano, produce ciertas cosas. Y a esa fe hay que añadirle sazón. Hay que añadirle varios ingredientes que los vamos a ver ahora a través de la palabra. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 17, 18 y 19 dice, así también la fe, si no tiene obras, en sí misma está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que dicen creer en Dios, pero no es suficiente creer nada más. Hay que tener la evidencia, porque esa fe verdadera y real produce obras palpables que son notables en la vida de aquellos que dicen amar a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia de la fe que tienen los demonios y la tuya? Son precisamente las obras, porque Satanás cree, pero no tiene buenas obras. Todo lo que haces con engaño, con mentira, con el fin de destruir a la humanidad, de llevarlos cautivos, presos al infierno. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los demonios creen, conocen más a Dios que tú y yo, pero ellos no se arrepienten, no pueden tampoco. No pueden hacer obras dignas. Ellos simplemente conocen a Dios, pero tú y yo, mi hermano, sí. Creemos, y desde el momento que creemos, comenzó en nuestras vidas un proceso de transformación. Esos son los frutos evidentes y palpables de un verdadero arrepentimiento. Dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, le dijo Pablo a los Gálatas. Entonces, mis hermanos, podemos decir que las virtudes que debes añadir a tu fe son aquellas obras que produce el Espíritu de Dios en todos aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Una vez más, podemos decir que las virtudes que debemos entonces añadir a nuestra fe son aquellas obras que produce el Espíritu de Dios en todos aquellos que verdaderamente hemos abrazado la fe o nacido de nuevo. Retomemos una vez más Santiago capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice, ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él no solamente dijo, yo tengo fe, yo creo en Dios. Él fue probado y puso en evidencia su fe al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Oiga bien, esta palabra importantísima. La fe se perfeccionó por las obras. ¿Quieres perfeccionar tu fe? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En conclusión a este punto, las virtudes son aquellas actitudes morales que poseen los seres humanos. En el caso del creyente, las virtudes son aquellas que produce el Espíritu Santo de Dios en él. Si quieres una lista de aquellas referencias, de aquellas virtudes, bueno, basta solamente ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí nos da una lista de este ejemplo. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas virtudes que produce una fe real, una fe verdadera.
Número 2. Después de haberle añadido a la fe esa virtud, dice el apóstol Pedro aquí, en 2 de Pedro 1:5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ahora añádele el ingrediente del conocimiento. Hermano, la pregunta es, ¿conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? ¿De cómo hacerte rico? ¿De cómo tener una vida mejor ahora? ¿Conocimiento de qué? ¿De cómo llegar al éxito? La palabra conocimiento, la definición del griego gnosis, en el Nuevo Testamento denota conocimiento, pero especialmente de la verdad espiritual. A ese tipo de conocimiento se refiere. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que la palabra conocimiento denota un conocimiento total, un conocimiento exacto o pleno. La palabra sabiduría que encontramos en este texto es el conocimiento y la capacidad o la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Y habla esto, hermano, de firmeza. Habla de tomar decisiones correctas que demuestran en la vida del cristiano madurez. Así que a este conocimiento, hermano, hay que añadirle sabiduría. A este conocimiento que tenemos de Dios hay que añadirle sabiduría. ¿Cuándo podemos y debemos usar? Recuerde, hermano, que en nuestros tiempos hay muchas personas que usan la palabra de Dios para manipular. Y de eso no está hablando la Escritura. La Biblia no nos permite usar su palabra para manipular a la gente. Eso hacían los fariseos, para sacar provecho personal. Nosotros, hermano, a la virtud debemos añadirle conocimiento, pero conocimiento de las verdades de Dios. Y a esas verdades hay que añadirle sabiduría. El apóstol Pablo tuvo precisamente que corregir este problema en la vida de los corintios. Ellos tenían dones, manifestaciones del poder de Dios, pero eran desordenados, eran indisciplinados, les faltaba sabiduría. Había en ellos división, había inmoralidad, los matrimonios eran un desorden, la cena del Señor también. Cuando se juntaban para tomarla, eso se convertía en una parranda. No, hermano, les faltaba disciplina, sabiduría de Dios para llevar los asuntos de Dios como era digno. ¿Cuántas veces nosotros cometemos imprudencias en la vida por falta de sabiduría? ¿Cuántas veces? Necesitamos sabiduría para corregir a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría para guiar a la familia, para administrar la casa de Dios. Para todo necesitamos sabiduría. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Solamente tienes que pedirla a Dios y Dios te va a dar abundante sabiduría y sin reproche. Así que no hay razón alguna para excusarte. Si no tienes sabiduría, pídela a Dios y Dios te la dará abundantemente y sin reproche. Así que dice Pedro entonces, hermanos, que a nuestra virtud hay que añadirle conocimiento. El significado o el término aquí tiene varios sustantivos en los escritos originales, los cuales a su vez están relacionados con el verbo yadja, que significa conocer por oídas, conocer por observación, conocer por experiencia personal. Ustedes recordarán aquella historia de la reina de Saba cuando visitó a Salomón. Ella solamente conocía a Salomón de oídas por aquella información que había llegado a sus oídos. Pero ella no tenía un conocimiento personal. Ella no le había visto, pero decidió ir a conocerle. Y cuando finalmente le conoció, se sorprendió del conocimiento, de la sabiduría que tenía el rey Salomón. No solamente conocimiento, información acumulada aquí, sino la sabiduría para aplicar esa información que tenía aquí. Y se sorprendió.
Eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos, hermano. No solamente llenarnos de conocimiento, sino también necesitamos sabiduría para saber aplicar ese conocimiento. Estamos llenos de tanta información. Y muchas de las cosas que hemos hablado a través de los años, ministrando a la iglesia por la palabra, muchas de estas cosas las sabemos de sobra. Pero ¿cuánto sabemos aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir? He ahí el detalle. Ahí está el problema. Ahí está la debilidad, la deficiencia que muchos tenemos. No sabemos aplicar la palabra de Dios adecuadamente a nuestra vida. Pero no termina ahí. Dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Oh, qué necesario es esto. Añadirle a nuestro conocimiento ahora el ingrediente del dominio propio. La definición de dominio propio habla de disciplina, habla de un control de sí mismo. En el tiempo del apóstol Pablo, el control de uno mismo era una de las características de todo atleta y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Un atleta debe contenerse, disciplinarse a sí mismo si quiere sobresalir como atleta. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El cristiano de la misma manera, hermano, tiene que ser disciplinado. Debe tener control de sí mismo, de su propia carne, de sus pasiones y deseos. La falta de esta disciplina ha llevado a muchos a caer en las trampas del diablo. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, oiga bien, es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. A veces decimos todo lo que pensamos, pero no pensamos en lo que vamos a decir. Hermanos, dice Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Oiga bien. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Solo una persona que tiene el Espíritu de Dios puede dominar su propia carne. Por eso dice 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, oiga bien, y dominio propio. Dominio propio. Todos los cristianos, hijos de Dios, verdaderos nacidos de nuevo, tenemos por gracia de Dios dominio propio. Dominio propio. Y esto nos los ha dado el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1:6. Un ingrediente más. Después de añadirle al conocimiento ese dominio propio, ese self-control, debemos añadirle paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es la resistencia o aguante, pero no una resistencia o un aguante de mal gusto, sino con alegría. Habla de constancia, habla de perseverancia. Y dice
este mismo texto en Palabra de Dios para Todos, al conocimiento añádele dominio propio y al dominio propio añádele constancia, a la constancia añádele servicio a Dios. Entonces, mis hermanos, paciencia también se traduce como resistencia. Y esta es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darte por vencido. ¿Se está dando cuenta, mis hermanos, hasta ahorita cuántos ingredientes necesarios hay? ¿Cuántos ingredientes necesarios que debemos tú y yo estar observando? Que debemos tú y yo día a día estar añadiendo a nuestra fe, aquella fe que decimos tener en Dios. Dominio propio, control, self-control. Poder dominar tu lengua, tus emociones, tus acciones, pensar antes de hablar y no hablar sin pensar. Y a ese dominio propio poderle añadir este ingrediente maravilloso de paciencia. Que tan difícil es. Porque por la falta de self-control o de dominio propio, nos dejamos llevar por las emociones carnales. Pero dice Pedro, a ese dominio propio añádele una pizca de paciencia, ese ingrediente de paciencia. Pero no puedo, no, sí puedes, porque el Espíritu de Dios te ha capacitado para eso. Añádele paciencia, constancia, añádele perseverancia. Un ingrediente más. A esa paciencia, añádele piedad. ¿Y qué es la piedad? La conducta correcta que surge de una relación correcta con Dios, la cual nos lleva a hacer aquello que le es agradable al Señor. La piedad, hermano, es la virtud espontánea que surge del cristiano. La piedad es la virtud espontánea que surge de aquel cristiano que tiene en su ser interior morando al Espíritu Santo, el cual sale y se refleja de una manera sobrenatural. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Oiga bien, piedad. Ejercítate para la piedad. Entrénate para una vida dedicada a Dios. Así que ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia a Dios. No es suficiente tener dominio propio, paciencia, sino hay que añadirle a esa paciencia piedad, piedad, una reverencia, una lealtad, una obediencia a Dios. Y a esa piedad, dice la Escritura, añádele afecto fraternal. Afecto fraternal habla de amor fraterno. La exhaustiva concordancia bíblica de James Strong hace la siguiente observación de este término. Ser un amigo de, o tener cariño, es decir, sentir afecto por el sentido de apego personal, ya sea por sentimiento o emoción, mientras que agapapao es más amplio y va más allá de una simple emoción o apego personal. Así que al afecto fraternal hay que añadirle amor. Pero ese afecto fraternal, dice, va mucho más allá de una simple emoción o un simple sentimiento. Es decir, que el afecto fraternal que debemos tener debe sobresalir, debe traspasar aquellas barreras, murallas, deficiencias que todos tenemos. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a una persona muchas veces, tener cierto afecto hacia esa persona, pero cuando esa persona nos falla en lo más mínimo le dejamos de hablar, le damos la espalda? Entonces, ¿qué tipo de afecto fraternal es este?
La Biblia por eso nos habla y nos dice que debemos nosotros de tener este afecto fraternal, pero en un nivel más amplio, en un nivel más profundo. Y por eso dice que a este afecto fraternal se necesita indiscutiblemente el ingrediente del amor, porque van de la mano. Van de la mano. Y la definición de amor, como ya di una definición anteriormente, habla de ágape, este tipo de amor aquí. No es cualquier amor que vamos a añadir, no, habla del amor ágape, que es un amor a su máximo nivel, a su máxima expresión. Es el amor que Dios tuvo para nosotros. La definición primordial de esta palabra nos habla del amor único del Señor, el amor que Dios dio por su creación, por el pueblo del pacto, por la iglesia, por sus hijos. De aquí parte el llamado de Dios para amarlo a Él y al prójimo. Y Pablo resalta el amor de Dios por los pecadores, el cual fue manifestado en la muerte sacrificial de Jesús. De tal manera nos amó el Señor. De tal manera nos amó. Habla de un amor sacrificial, de un amor a su máxima expresión. Y este amor se conoce como la virtud de la supremacía de Dios. La escritura griega y hebrea nos dan por lo menos 4 definiciones de la palabra amor: fileo, estorge, ágape y eros. Y déjame decirte que la definición más exacta, completa, más gloriosa es la ágape, que habla o denota un amor a un máximo nivel, el cual no está sujeto a emociones o apego personal. Dios nos amó. La pregunta es, ¿qué le dimos nosotros a Dios para que Él nos amara de esa manera? Nada. Él de tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, sin nosotros merecerlo en absoluto, sin haber tenido ningún mérito alguno. Ese es precisamente el amor que debemos, el ingrediente de amor que debemos añadirle a ese afecto fraternal. Todos fallamos, todos tenemos debilidades, todos cometemos errores, pero ese afecto debe estar bien impregnado del amor de Dios para poder soportarlo todo, para ver mucho más allá de los obstáculos o de las deficiencias. Si tú no le añades este afecto fraternal, este ingrediente del amor a ese afecto, déjame decirte, siempre vas a encontrarte con barreras, siempre vas a encontrarte o ser confrontado con otras personas que son diferentes a ti. Hay muchos que por esta razón, por falta de este amor, de este ingrediente tan especial, tan único, tan necesario, están brincando de un lado a otro, porque en ningún lugar se sienten bien, porque en todos los lugares que llegan siempre tienen problemas. Y siempre se están fijando en las deficiencias, en las debilidades, en los errores. No pueden ver a Dios, no pueden ver a la persona a través de Cristo. Todo lo toman personal. Y por eso muchos no crecen, no avanzan. Hermanos, nuestra fe tiene que perfeccionarse. Y para que sea perfeccionada debemos añadirle todos estos ingredientes. Todos estos ingredientes. Por eso concluyo con esto. Segunda de Pedro 1:9. Nuevamente regresemos a nuestro texto inicial. Después dice Pedro, de haberle añadido todos estos ingredientes, quiero decirles que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Cómo mantenerse firme? Bueno, haciendo todas estas cosas. Ahí está la clave. Porque de esta manera, dice, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 12, por esto yo no dejaré, decía Pedro, recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Y es exactamente lo que estamos haciendo ahora, mi hermano, recordándote nuevamente lo que la palabra de Dios dice, para que puedas vivir una vida agradable al Señor, una vida completa en toda su esencia espiritual. No podemos simplemente decir que tenemos fe
tenemos que perfeccionar esa fe. Pero para perfeccionarla hay que añadirle todos estos ingredientes necesarios e indispensables de la vida cristiana. Así que, mis hermanos, mi deseo es que juntos hagamos crecer, madurar nuestra fe. Que seamos cristianos maduros, completos, creyentes firmes, para que podamos estar preparados y listos para toda buena obra y preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo para tomar a su iglesia. Hay trabajo que hacer ciertamente. No es una tarea fácil, por supuesto que no. Pero como dijo el Señor a través de Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos sobrellevar cualquier cosa, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para poder lograrlo. Sigue trabajando en tu fe ahí donde estás. Sigue luchando por alcanzar, por cumplir tu verdadero llamado y vocación. Dios te bendiga, mi querido hermano, y a ti que nos escuchas por primera vez. Oro para que Dios despierte en ti un hambre y una sed, una necesidad de Dios. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Solamente cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entrega tu vida al Señor. Cree que Jesús es el Hijo de Dios, el único camino al cielo, al Padre. Confiésalo de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sigamos corriendo la buena carrera de la fe. No te detengas, sigue luchando, sigue firme en tu llamado y vocación. Y que la gracia de Dios nos siga acompañando en estos días difíciles que estamos atravesando. Ya pronto terminarán. Dios tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. No se aflija, no se preocupe de más. Dios sabe cuándo y hasta dónde. Él tiene cuidado de su iglesia. Yo sé que hay muchos que se afligen porque dicen, ¿será que la iglesia se volverá a abrir? Otros dicen que tal vez ya nunca. Hermano, Dios tiene el control de su iglesia y va a pasar lo que tenga que pasar, solamente aquello que Dios permita. La respuesta final la tiene Dios. Él cuidará de su iglesia como siempre lo ha hecho. Aquí, hermano, lo importante es que tú cuides de ti, de tu vida espiritual, que sigas cultivando tu vida espiritual. Esa es tu parte. No te preocupes por lo demás, Dios tiene el control. Pero sigue firme, hermano, te animo en el nombre de Jesús a que sigamos luchando, porque el Señor viene pronto. Ahora sí, mi hermano, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días hasta que Él venga. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.